Situada en el corazón de Centroamérica, Honduras es el país más montañoso del área centroamericana. Mide más de 112.400 kilómetros cuadrados. El 40% del país es selva tropical, pero también tiene 965 kilómetros de playas extraordinarias, de arena blanca en el lado caribeño y de arena negra en la costa del Pacífico. En Honduras el tema cambio climático es central. Hablar de cambio climático en Honduras es hablar del futuro del país. No se puede hablar de desarrollo o no se puede planificar el desarrollo en Honduras sin tener en cuenta los efectos del cambio climático. Bueno, yo empezaría diciendo que Honduras es suscriptor del Protocolo de Kioto. Ya desde ahí hay ciertos compromisos internacionales que se deben cumplir. Sí debemos hacer o evidenciar que en realidad la problemática del cambio climático ha costado mucho que se asimile como una problemática real por parte del Estado. Honduras ya presentó la primera comunicación nacional y para finales del año 2010 se presentará la segunda comunicación nacional y la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Se prevé un incremento en la frecuencia e intensidad de enfermedades vectoriales, como malaria y dengue. El cambio climático altera los patrones ecológicos que pueden influenciar el incremento de enfermedades producidas por otros factores, como las enfermedades parasitarias en los niños. El efecto de esto en cuanto a condiciones de vida, acceso a alimentaciones por pérdida de cosechas, por inundaciones, como ya estamos viendo, las alteraciones climáticas también y su efecto en la salud humana. Y lo que tiene posteriormente efecto a más largo plazo son las condicionantes, como decía, y las determinantes sociales en el individuo. Que se espera incrementos también en enfermedades respiratorias agudas, el caso de personas con enfermedades crónicas, como los asmáticos, o incremento también en la incidencia de estas situaciones. Y obviamente si hay dificultades en cuanto a la oferta de servicio y hay incremento de la demanda por más dengue, más malaria, más asma, más enfermedades respiratorias, más diarrea, la relación entre oferta y demanda versus la situación de salud de la población está en posición negativa en cuanto al beneficio del individuo. Los bosques en Honduras cubren aproximadamente 5.791.602 hectáreas, equivalentes al 51.5% del territorio nacional. No podemos hablar de una tasa exacta por deforestación anual en el país por falta de información e investigación científica, pero podemos hablar de un aproximado de 50.000 hectáreas de bosque al año. Los efectos de cambio climático no debemos ver lo que solamente es de la superficie de la Tierra hacia la atmósfera. Hay un impacto fuerte en las aguas subterráneas, sumado a la explotación del agua subterránea. Luego esto va a ocasionar problemas. Uno, difícil lo que es la recuperación de bosques, provocando luego inundaciones, porque el bosque es un filtrador del agua. Y si nosotros filtramos agua en la zona de recarga del suelo o en las capas superiores del suelo, eso es un controlador de temperatura. No hay una filtración de agua, el agua corre, causa inundaciones debido a que no hay algo que lo detenga. Y el bosque es primordial en detener la velocidad del agua y recargar el suelo con el agua lluvia. El incremento de temperatura es obvio, en las zonas montañosas tiene un mayor impacto. Estamos hablando que en la zona de estudio, donde estamos viendo los problemas genéticos, es a 1100 metros sobre el nivel del mar, pero en las zonas montañosas la alta temperatura hace que las plantas demanden más agua del subsuelo. Va a llegar un momento en que no vamos a tener regeneración y poco a poco vamos a empezar a perder las plantas. Se prevén importantes pérdidas en la biodiversidad a lo largo de todo el país por la escasa conservación de los procesos ecológicos esenciales, exacerbados por el aumento de la temperatura ambiental y las irregularidades en la precipitación anual, provocando estrés hídrico y térmico de las especies de flora y fauna más vulnerables al cambio climático en Honduras.
muchas especies se están acabando, ya no hay como antes, que hablamos de especies como la tortuga, ya no hay tortugas como antes, ¿verdad? Que salían a desovar en determinada temporada de la estación del año. Hoy ya no se hace eso. Y debido a tantas, una de esas cosas que creemos que ahora los pescadores tienen que faenar kilómetros para poder conseguir un pez. Honduras depende en gran medida de arrecifes coralinos en buen estado de salud, tanto por lo que es el sector turismo, como por el sector de producción de pesca. Como sabemos, los arrecifes son como los viveros para los peces. Los bosques de mangle y los arrecifes trabajan juntos para que las especies que explotamos comercialmente, ellos empiezan su ciclo de vida en estos sitios y luego salen al arrecife y al mar abierto. El cambio climático se superpondrá a otras presiones ya existentes sobre los recursos hídricos, sumada a la ya acelerada degradación ambiental de la mayoría de las cuencas hidrográficas en Honduras. Se prevé un escenario de intensas lluvias y prolongados periodos secos, aspectos claves para el desarrollo humano, como el acceso a agua potable, se verán ante un desafío aún mayor. Una variable que afectará el desarrollo normal de los cultivos es la elevación de temperatura. Los cultivos se desarrollan dentro de un óptimo de temperaturas. La elevación de la temperatura afectará el rendimiento de los cultivos. Tenemos que hacer proyectos agrícolas pensados de una forma que se puedan adaptar al cambio climático. Calculamos que cifras en torno a 100 millones de dólares son las pérdidas que tiene el país. Una parte la absorbe, claro, las instancias públicas y otra parte la absorbe la población. Entonces no podemos estar con ese nivel de pérdidas año con año. Tenemos un programa de apoyo en el caso de emergencias. Como usted sabe, Honduras es un país vulnerable, muy vulnerable a desastres naturales, recurrentemente afectado por sequías o por inundaciones. Necesitamos trabajar mucho más en proyectos de largo plazo en las zonas más vulnerables. Por ejemplo, en la zona del corredor seco, que es la zona recurrentemente afectada por sequía, que las personas que viven en esa área no sean monocultivadoras, es decir, no cultiven únicamente maíz y frijol, sino que también puedan cultivar árboles frutales. La primera cosa que el Perú hace en el país es concientizar la opinión pública, las autoridades nacionales sobre el fenómeno del cambio climático y el impacto que eso va a tener sobre el país. Estamos dando un panorama de cómo estamos avanzando en el tema, sobre todo apostándole mucho a la parte de adaptación al cambio climático, sabiendo que Honduras es uno de los países más vulnerables de todo el globo a los eventos de los impactos de la variabilidad climática y del cambio climático.